Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo. Hoy vamos a hacer un recorrido, Un resumen, digamos, de los puntos clave de la historia del Perú, para la semana 6 del material de San Marcos, ciclo 2025. Exacto. Nos vamos a enfocar en ese periodo. Fascinante, ¿no? El intermedio tardío. Y también en cómo surge y se consolida el Tahuantinsuyo. Sí, la idea es sacar lo esencial, las características principales de esta etapa tan importante. Así que empecemos. Bueno, a ver, intermedio tardío. Pensemos en la situación. Caen los grandes imperios, Huari y Tiahuanaco. ¿Y qué pasa? Pues que surgen un montón de estados regionales. Claro, cada uno con lo suyo, ¿no? Por eso también se le llama Segundo Desarrollo Regional o Periodo de Reinos y Señoríos. Muchos eran estados bastante militaristas, y con economías muy especializadas. Adaptadas a su zona, claro. Y es interesante, cómo las distintas formas de periodizar, como las de Row o Lumbreras, nos dan como distintas miradas, ¿no? Nos ayudan a ver diferentes aspectos de estas sociedades. Sin entrar en mucho detalle, son herramientas útiles. Totalmente. Hablemos de uno de esos reinos importantes, los Chincha. Estaban en la costa sur, por Ica, ¿verdad? Ajá, exacto. Eran un estado teocrático, pero sobre todo conocidos por su comercio. Impresionante. Un comercio triangular a larga distancia. Sí, eso es clave. Movían productos súper importantes como el muyu, la concha spondylus. Fundamental para los rituales andinos, ¿cierto? Claro, conectaban costa, sierra, incluso más lejos, y usaban el tapial, esa técnica de barro apisonado, para construir. La centinela es un buen ejemplo. Y ese control del espóndilus les daba un poder, no solo económico, sino también simbólico muy fuerte. Exactamente. Manejaban algo sagrado, digamos. Por eso los incas, al ver su importancia estratégica y comercial, pues los incorporaron a su imperio. Y si nos vamos más al norte, en la costa, tenemos a los Chimú. Ah, los Chimú, un estado expansivo también, teocrático y militarista. Con su capital, Chan, que era, gigante. La ciudad de adobe más grande de América prehispánica. Increíble, ¿no? 10 ciudadelas amuralladas dentro. Una estructura defensiva impresionante. Pero, fíjate, esa grandeza también fue su debilidad. ¿Por qué? Dependían totalmente de sistemas de riego muy complejos. Entonces, cuando llegaron los incas, Tupac Yupanqui, ¿qué hicieron? Les cortaron el agua. ¡Uf, qué estrategia! Sí, y eso nos hace pensar mucho sobre la vulnerabilidad de estas grandes ciudades, ¿no? Cuando dependen tanto de una infraestructura clave. Además de lo militar, los Chimú eran unos maestros en la orfebrería, ¿verdad? Oro, plata. Espectacular. Tanto que los incas, después de conquistarlos, se llevaron a muchos de sus artesanos al Cusco. Valoraban muchísimo esa habilidad. Claro. Y antes de saltar al Tahuantinsuyo, hay que mencionar rápido a otros pueblos, ¿no? Los chancas, por ejemplo, esos guerreros tan fieros. Sí, de la zona de Ayacucho. Fundamentales porque su rivalidad con los incas fue, digamos, el catalizador para la expansión incaica. Y estaban también los reinos aymaras en el Collao, más ganaderos con sus chulpas. Y los chachapoyas, en la selva alta, con esas construcciones increíbles como los sarcófagos de Carajía. Exacto. Un panorama muy diverso. Y así, de toda esa diversidad, emerge el Tahuantinsuyo, el último gran horizonte andino. Una síntesis, ¿no?, de todo lo anterior. Sí, un imperio que abarcó una extensión enorme, panandino. Lo organizaron en 4 regiones, los suyos. El Chinchaysuyo, al noroeste, era el más poblado, el más productivo, digamos. Ajá. El Collasuyo, al sureste, inmenso, zona de ganado. Y luego el Antisuyo, hacia la selva, y el Contisuyo en la costa más al sur. Una administración territorial muy pensada. Y su historia tiene como 2 grandes fases, ¿no? Una más regional, que termina con esa famosa guerra contra los chancas. Que marca el inicio de la expansión imperial, sí. Y luego la fase imperial, ya con Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, llevando a las fronteras lejísimos. Es increíble pensar en esa organización y expansión. Y bueno, para quienes quieran visualizar mejor todo esto, les recordamos que pueden suscribirse al canal. ¿Ah, sí? Y en la descripción del video van a encontrar el enlace para descargar gratis el mapa mental que estamos siguiendo y toda la clase desarrollada. Una ayuda visual genial. Muy útil, sí. Pero fíjate, esa misma expansión trajo problemas.
Cuando muere Huayna Cápac, no queda claro quién lo sucede y ¡boom!, estalla la guerra civil. La lucha entre Huáscar y Atahualpa. Exacto. Huáscar representaba más a la nobleza tradicional del Cusco. Atahualpa tenía su fuerza en el norte. Y esa guerra interna, bueno, debilitó al imperio justo cuando llegaban los españoles. Una pena, ¿no? Terrible coincidencia histórica. Hablemos un poco de cómo era esa sociedad inca por dentro. Muy jerárquica, ¿cierto? Muy, muy jerárquica. Arriba de todo, la nobleza. La de sangre, los descendientes directos del Inca, las panacas. Y la de privilegio, gente premiada por sus servicios. Ajá. Luego, la gran base. Los Hatunrunas, campesinos, comuneros, organizados en ayllus, que era la unidad básica. Y había otros grupos, los yanaconas, servidores, digamos, perpetuos, y los piñacunas, que estaban casi en condición de esclavitud, trabajando en condiciones muy duras. Y en lo político, ¿qué destacamos? Mencionaste la organización territorial. Bueno, había una idea de diarquía, ¿no? El Sapa Inca, el poder político y militar, y el Huilac Humu, el sumo sacerdote, con un poder religioso muy fuerte. Y también el correinado, la idea de que el príncipe heredero, el Auqui, gobernaba junto a su padre para ir aprendiendo. Interesante. ¿Y la economía? ¿Cómo funcionaba ese motor que sostenía todo el imperio? Se basaba en dos principios fundamentales: reciprocidad y redistribución. A ver, explícanos eso un poquito. La reciprocidad que se ve sobre todo en el Aini es la ayuda mutua dentro del Ayllu. Hoy por ti, mañana por mí. Algo simétrico, digamos. Ok, entre iguales. Exacto. Y la redistribución era asimétrica. El Estado acumulaba los excedentes de producción, mucho a través de la mita, que era el trabajo obligatorio por turnos para el Estado. Ah, la famosa mita. Esa misma. Y luego, el Estado, en teoría, ¿no?, redistribuía esos bienes según las necesidades o en épocas de carestía. La base de todo era la agricultura, por supuesto, con técnicas súper avanzadas como los andenes. Y las tierras se dividían, ¿no? Tierras del Inca, del Sol para el culto, y las del Ayllu o pueblo. Y las formas de trabajo eran la mita, el Aini que mencionaste, y la minca también, ¿verdad? Sí, la minca era el trabajo comunal para obras de beneficio colectivo, como un puente o un depósito. Y bueno, culturalmente el legado es innegable. Su religión politeísta, con Inti, el sol, como dios principal, pero respetando otras huacas. Claro. Su arquitectura, monumental, sólida, adaptada al paisaje de una manera increíble. Machu Picchu es el ejemplo que todos conocemos, pero hay muchísimos más. Y muy simétrica a veces, buscando esa armonía. Y su cerámica, con esa forma tan característica, el aríbalo o urpu. Inconfundible. Bueno, haciendo un recuento rápido, viajamos desde esa diversidad regional después de Huari, con culturas tan potentes como Chincha y Chimú, hasta la Inca. La maquinaria impresionante que fue el Tahuantinsuyo, un imperio que integró, dominó, sintetizó gran parte del mundo andino. Hemos visto poder, comercio, guerra, una organización social complejísima y un legado cultural que, bueno, sigue vivo. Sí. Quizás, para cerrar, una idea para pensar. Es cómo la gestión de recursos clave como el agua, por ejemplo, y esa tensión constante entre integrar culturas diversas, a veces a la fuerza, a veces con alianzas, fue un desafío permanente en los Andes. Claro. Y la caída del Tahuantinsuyo pues no eliminó esas tensiones, ¿no? Son como ecos que quizás todavía resuenan de alguna manera. Muy cierto, una reflexión profunda. Esperamos que esta síntesis les haya sido útil, que les sirva para sus estudios. Ojalá que sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy y bueno, los invitamos a encontrarnos en próximas exploraciones de temas clave. ¡Hasta la próxima! Hasta pronto.